Suiza afirma que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán son una violación al derecho internacional. Suiza, entre los países que siempre quieren quedar equidistantes, que no quieren quedar en el medio, hace una bajada aquí de todas maneras de la lectura de la legalidad de los ataques, ¿no? Ataques que han sido justificados por Estados Unidos en función de lo que hablábamos antes con Irán, ¿no? Que estaban enriqueciendo uranio, además de las violaciones a los derechos humanos notorias en el último tiempo contra los manifestantes que se habían alzado en contra del régimen, lo cual les ha dejado miles de muertos. Tema y la justificación tenía que ver por el lado de Estados Unidos con las violaciones a las políticas nucleares, al enriquecimiento justamente de uranio. Bien, siempre Suiza tuvo una posición a lo largo de la historia que fue tratar de mantenerse neutra o neutral. Claro, Suiza es relojes, chocolates y neutralidad. Exactamente, y ese también es el lenguaje diplomático que están utilizando muchos de los países de Europa que tratan de que el conflicto no les llegue. Ahora, si vemos por ejemplo lo que pasó en la madrugada de hoy cuando una sede diplomática de los Estados Unidos sufrió en Noruega un ataque, empezamos a ver, explotó un paquete sin dejar víctimas, pero ya empieza a ser evidencia de que el conflicto empieza a salir de Medio Oriente y que tiene células que pueden llegar a actuar. Entonces, de cierta manera, mostrar neutralidad o mostrarse en contra de la guerra es tratar de despegarse de lo que está pasando en este momento, tratando también de bajar los niveles de alarma dentro de los países, cosa que evidentemente, creo yo, es muy temprano pensar que esto puede llegar a pasar. Todo va a depender de qué tan irracional termine siendo la respuesta por parte de Irán y de los proxies desplegados, no solamente en Medio Oriente, sino también en Europa, frente a esta situación. Ahora, tenés a Irán que bombardea Chipre, ¿no? Que debe ser interceptado un misil sobre suelo turco. Y por supuesto lo que hablábamos más temprano, ¿no? El intento de atentado a la embajada en Oslo. Sí, y al mismo tiempo también, justo ayer Donald Trump se mofaba, por ejemplo, del premier Starmer, el premier británico, cuando dice: estás mandando 2 portaaviones, muchas gracias, pero sí, la guerra la estamos ganando, no hace falta que se involucren. Todavía la OTAN yo creo que tampoco se va a involucrar. Lo que pasó con Turquía, me parece que tenemos que hacer una lectura que fue más un accidente que algo intencional realmente, que Irán quería que se lleve adelante un ataque. Pasemos el limpio. Estados Unidos le dijo al premier británico, digamos, ya van a llegar tarde. Claro, digamos, cuando le ofreció 2 portaaviones. Claro, necesitábamos su ayuda, no nos ayudaron. Ahora no necesitamos ayuda de ustedes, no hace falta que la manden, pero nos vamos a acordar de estas actitudes de postear el Papa. Exactamente, ahora sí vamos a compartir con ustedes este tuit. Desde Irán y desde todo el Medio Oriente continúan llegando noticias que suscitan profunda consternación y el temor de que el conflicto se amplíe y que otros países de la región, entre ellos el querido Líbano, vuelvan a caer en la inestabilidad. Oremos juntos, dice el pontífice, para que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se puedan escuchar las voces de los pueblos, y se replica también en la misa que acaba de suceder hace aproximadamente 2 horas allí en la Basílica. Bueno, acaba de postear entonces el León 14 hace instantes nada más en su cuenta en español. Fíjate si la posibilidad de mostrarnos el posteo de Emmanuel Macron, porque Emmanuel Macron le está hablando a su Alteza el Emir del Estado de Qatar. Qatar, que hasta ahora no venimos mencionando Qatar, mencionamos Israel, mencionamos Estados Unidos, mencionamos Irán, mencionamos los Emiratos Árabes. ¿Cuál es la situación de Qatar? Qatar fue noticia esta semana justamente por el anuncio del derribo de 2 aviones iraníes que estaban atacando posiciones de la corona qatarí. Y la realidad es que Qatar está en un compromiso en este momento porque también Estados Unidos tiene una de sus bases, la más grande en Medio Oriente, en Qatar, y al mismo tiempo trata de cierta manera de no inmiscuirse en este conflicto. Ahora, también fue blanco de los ataques y Qatar tiene un problema serio, que es que va a tener que actuar, porque si no va a ser blanco probablemente de los próximos ataques, porque si se va a intensificar el accionar norteamericano, probablemente uno de los objetivos de Irán vuelva a ser Qatar. Ahora, lo que hay que destacar es que algunos países del Golfo tienen acuerdos militares con Francia. Por eso Emmanuel Macron en su momento decidió enviar el portaaviones, el Charles de Gaulle, hacia la región para defender justamente entre ellos a Qatar. Una decisión rara, porque en un momento si había alguien
hizo trascender esa noticia, desmintieron esa versión y esa mentira duró menos de 24 horas. A las 24 horas ya estaba el portaaviones cargado y yendo en esa dirección. Yendo en esa dirección y además desde la posición de Macron diciendo en lenguaje diplomático, lo estamos mandando no para sumarnos al ataque israelo-estadounidense, sino para defender a nuestros socios claro. Eso es lo de la región. Eso es lo de la que región. marcaba Macron en las últimas comunicaciones en Twitter. Ha estado muy activo durante el fin de semana. Ahí vemos justamente el mensaje que dejaba el presidente francés en el marco de mis consultas con los líderes regionales, porque claro, hace mención a que durante todo el fin de semana ha hablado con distintos mandatarios. Ilham Aliyev, a quien le expresé nuestro apoyo y solidaridad tras los ataques iraníes contra su país. O sea, marca que el enemigo también, en este caso, es Irán. Y en el fin de semana también hablaba de solidificar la posición de Irak, sobre todo en la frontera, para que no haya ataques, pero para que tampoco se complique ese frente de tormenta. Fíjate que hay uno más reciente que este posteo, un posteo de hace minutos nada más de Emmanuel Macron que habla específicamente de esto de Qatar. Ese es un posteo que tiene que ver con otra comunicación que tuvo con Azerbaiyán por el ataque. Pero porque ha sufrió, llamado, durante el fin de semana ha llamado a todos. No, pero esto es reciente, no sé si lo tenés. ¿Tenés el nuevo? ¿El de hace minutos nada más? Lo que te voy a agregar, que me parece que es muy interesante, es que Francia tiene muchos intereses en Medio Oriente porque muchos de los países del Medio Oriente... Buscame el de Qatar, por favor. Fueron colonia francesa y por eso vamos a ver un intento de mediación por parte de Macron. Él se había jactado en la semana de haber hablado, por ejemplo, con el premier israelí para tratar de evitar una incursión israelí en el Líbano. Este es el posteo que hacíamos referencia recién y esta preocupación con respecto específicamente a Qatar. Acabo de mantener conversaciones con Su Alteza, le reafirmé la plena solidaridad de Francia con Qatar, le expresé al jeque el agradecimiento por la eficacia de las Fuerzas Armadas de Qatar para garantizar la seguridad de todos, incluidos nuestros ciudadanos. Compartimos el énfasis de la importancia de asegurar el suministro de energía, lo que presupone que los petroleros puedan navegar en el Mar de Rojo y en el Estrecho de Hormuz. Nuestra solidaridad con Qatar es activa. Hablamos del apoyo militar defensivo, en particular del espacio aéreo. Francia es un aliado confiable y leal y continuará honrando sus compromisos junto con Qatar. Francia y Qatar comparten la misma convicción. Por fuerte que sea el estruendo de las armas, la consecución de una estabilidad duradera para todos debe pasar por la vía de la desescalada y la negociación. Uno de los últimos posteos recientes de Emmanuel Macron. Macron también trata de posicionarse como una especie de referente dentro de la Unión Europea. Trata de mantenerse en línea con los mensajes que viene bajando Keir Starmer, que es también el primer ministro británico. Su posición no está marcando grandes diferencias a la hora de llevar adelante una mediación, en este caso, entre Estados Unidos, Israel e Irán, y está bastante comprometido, según él, a tratar de desescalar esto. Hasta ahora no lo viene logrando, sus mensajes son más bien leídos de una manera defensiva que ofensiva, y hay que ver si en caso de que se dañe alguna sede diplomática de Francia o algún ciudadano francés sufra alguna consecuencia de esta guerra, a ver si el discurso de Macron cambia. Hasta ahora, tanto la Unión Europea como particularmente Francia están haciendo un llamado, de cierta manera, a desescalar este conflicto en la región, porque muchos de sus ciudadanos están en este momento, ya sea en Qatar, en Emiratos Árabes, en Bahrein, en Omán, que son los lugares donde está atacando el régimen iraní. Vamos a irnos a Omán, que era el interlocutor, ¿no? el que se encargaba de mantener los diálogos supuestamente de negociación diplomáticos entre Israel e Irán, que forma parte del Estrecho de Hormuz. Allí está